Buenos días. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero.
Pues hoy ya daremos ahí el tema de esfuerzos cortantes, ¿sí? La parte básica, lo que tiene que ver con esfuerzos cortantes obligatoriamente está determinado por lo que se va a conocer como el círculo de Moore, ¿sí? Y veremos precisamente qué o por qué carajos tiene que ver un círculo con los suelos. Y sobre todo, qué relación puede tener los esfuerzos, ¿sí? Respecto de un círculo. Entonces vamos a entender esa parte, ¿sí? Y ojo, porque este tema, y aquí sí ya entra de lo que ustedes están desarrollando de sus, de sus diapositivas y demás, que es el trabajo ya final del último corte. Eh, les sugiero mucho que hagan, que consigan buenos ejercicios de eso, ¿sí? Esto tiene una parte gráfica o una parte de cálculo numérico, ¿sí? Me gustaría de pronto que lograsen vincular ambos, donde se entienda bien ese procedimiento, no tiene que ser un ejercicio largo para nada. Y sobre todo, este tema es muy importante en el siguiente curso, en Mecánica de Suelos 2. De hecho, ahí hacen una especie como ya más profundización respecto a esto. Esto incluso se puede llegar a generar solución de ecuaciones por métodos matriciales y demás. Si de pronto logran como generar algo como eso, mucho mejor, pero digamos que por lo menos la primera parte, entender por qué es, por qué existe y sobre todo qué lo compone, eso sí lo vamos a entender, porque a la larga siempre va a ser, no es construir un circulito, ni varios círculos, ni nada por el estilo, sino realmente es analizar lo que yo puedo, digamos, encontrar cuando obtengo esos datos de esos círculos o incluso si nos los llegan a presentar. Entonces, uno poder saber identificar si eso que está allí, sin hacer mayor cálculo, si de verdad sí tiene que ver, por ejemplo, con el tipo de suelo que estamos analizando, ¿sí? Entonces, vamos a entender bien esa parte que en general es fundamental para poder desarrollar cualquier ejercicio. Y aquí volvemos a vincular absolutamente todo, ¿sí? O sea, tenemos que tener conocimientos de clasificación de suelos y por tanto, entendiendo eso, podríamos saber muchas cosas e identificar ciertos parámetros que nos puede ofrecer un gráfico de esto que tiene que ver con el círculo de Moore. Entonces, en general, lo de esfuerzos cortantes, todo es la teoría de Moore-Coulomb, ¿sí? De teoría de Moore-Coulomb. El círculo de Moore como tal, y no sé si ya han estado en esos cursos, o por lo menos sé que en algún momento estarán, en resistencia de materiales, es un tema pues, realmente obligatorio, ¿sí? Es un tema que deben ver allí. Lo que ocurre es que el círculo de Moore, y precisamente tiene que ver directamente con unas relaciones de esfuerzos, hasta el momento, los esfuerzos que nosotros hemos tratado, todos los que tratamos hasta la clase anterior, todos eran esfuerzos normales. Entonces, recordemos esa parte básica, ¿sí? Un esfuerzo normal es aquel que está precisamente perpendicular a un plano. Pero nosotros también tenemos otro tipo de esfuerzos. En este momento, el que nos va a interesar y con el cual vamos a trabajar es lo que tiene que ver con el esfuerzo cortante, es decir, aquel cuya carga, ¿sí? Ya no es perpendicular al plano como los esfuerzos normales o esfuerzos efectivos, sino que es paralela al plano, es decir, va paralela al área de contacto. Es la que genera esa acción y reacción por fricción, ¿sí?
Se conoce también como el de cizalladura, ¿sí? Esfuerzo cortante o de cizalladura. Muy bien, entonces resulta y acontece que la teoría de Moore, el círculo de Moore, adicional de eso, uno de estos desocupados que le dio por estudiar muchos suelos, que era el señor Coulomb, encontró que se podía, digamos, entender mucho mejor la relación que existe entre esfuerzos normales y esfuerzos cortantes y se podían ubicar perfectamente dentro de ese círculo. Entonces, allí nació la teoría de Moore-Coulomb. Realmente esa es la teoría que nosotros manejamos en materia de mecánica de suelos. Entonces, vamos a partir de algo, ¿sí? Los tres planos, es decir, tres dimensiones, y vemos una muestra de forma cilíndrica, ¿sí? Típica muestra. ¿Qué ocurre? Bueno, nosotros normalmente le aplicamos una carga. Esta carga, como está aplicada sobre esa área, entendiendo de que es un cilindro, por tanto, el área de la sección transversal será una circunferencia. Esta carga es perpendicular a esa circunferencia, ¿sí? Es decir, que aquí lo que se nos va a presentar de entrada es un esfuerzo normal, ¿sí? Eh, Nosotros realmente, esto también tiene que ver mucho con el ensayo triaxial, ¿sí? Y pues en él hay ciertos factores, pero siempre digamos, el análisis real parte de una aplicación de cargas, una aplicación sucesiva de cargas a un mismo suelo, ¿sí? Nosotros podemos obtener varios círculos, ¿sí? Que es a lo que vamos a llegar, varias circunferencias respecto de una interacción entre esfuerzos normales y esfuerzos cortantes para un mismo suelo, dependiendo del tipo de carga que se le está aplicando. Es decir, supongamos en algún momento aplicamos una carga de 10 kilonewton, la siguiente de 15, la siguiente de 20, 25. Para cada una de ellas nos dará una relación entre esfuerzos normales y esfuerzos cortantes que la podemos identificar dentro de un círculo. Y para cada una de ellas obtendremos un círculo diferente. Eso nos va a servir para obtener alguna información muy importante. Entonces, ya sabiendo más o menos hacia dónde vamos, vamos a partir de por qué o a razón de qué si sale una cuestión respecto del círculo. Entonces, vamos a suponer eso, una muestra cilíndrica con una carga aplicada por encima, ¿sí? En algún momento de esa aplicación de carga, supongamos que la vamos aumentando. Eso tiene mucho que ver, por ejemplo, con, digamos, cuando se analizan los cilindros en la prueba de compresión, que normalmente es la prueba reina para determinar la resistencia del concreto, ¿sí? Se va a generar una falla, es decir, se va a partir, ya no va a soportar más precisamente esta carga. Y esta carga, para el caso aplicada de esta forma, pues será una carga de compresión, ¿sí? Entonces, entendiendo que esto es una vista isométrica, es decir, que es un elemento de volumen, la carga, pues realmente se verá de esta forma. Pero si nosotros empezamos a, digamos, a observarla según las vistas de planos que nosotros conocemos, podemos empezar a generar, y nos queda mucho más fácil desde el punto de vista matemático, determinar ciertas cosas para ellos. Entonces, por ejemplo, si nosotros trazamos en una vista frontal un eje horizontal desde el punto donde se está generando la falla, sí, es decir, ya lo vamos a ver realmente como si fuese un rectángulo. Nosotros tiramos una horizontal, un eje horizontal, allí donde inicia, y podemos también, digamos, manejar un eje inclinado respecto de lo que nosotros observaríamos
de la falla que se puede presentar en ese elemento. Entonces, de la muestra de suelo sometida a carga, tomando la vista frontal, es posible observar que se forma un ángulo respecto de un eje horizontal, el que para el caso se denominará ρ, ¿sí? Es decir, a esto era a lo que me estaba refiriendo. Entonces, si nosotros ya no lo estamos viendo isométricamente, sino de vista frontal, pues esto realmente se nos va a convertir en esto, como si fuese un rectángulo. Y nos interesa empezar a determinar, por ejemplo, esto. Entonces, esa horizontal imaginaria donde inicia la falla y una imaginaria inclinada, más o menos siguiendo o estando paralela o en el mismo sentido de cómo se presenta la falla, es decir, cómo se va a cortar ese elemento de muestra. Pues entre esa horizontal y este plano inclinado, definitivamente puede formar un ángulo. Y ese ángulo lo vamos a llamar ρ. Seguimos viendo nuestra fuerza aplicada, claro que sí. ¿Por qué? Porque está perpendicular a esa cara de esa muestra. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Simplemente es lo que le puede ocurrir a ese elemento y vamos a empezar a mirarlo de cierta forma. Es decir, por ahora, en este instante, nos olvidaríamos un poquito de que es un elemento tridimensional y nos vamos simplemente al manejo de 2 dimensiones para poder, digamos, identificar mucho más fácil esto que se presenta allí. Entonces, para observar mejor el comportamiento de la descomposición de la fuerza P, ¿sí?, aplicada perpendicularmente sobre el área de la muestra de suelo, se presenta un archi ultra mega zoom. Es decir, lo vamos a ver mucho más ampliado de la zona de falla de en la muestra de suelo analizada. Es decir, vamos a observar muy detenidamente, pues para poderlo identificar mucho mejor, esto de manera mucho más grande. Entonces, pues seguimos exactamente con el mismo elemento, ¿sí? El mismo elemento que ha fallado por la aplicación de esa carga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues simplemente, pues vamos a recordar eso que ustedes dominan desde descomposición de fuerzas sobre planos inclinados, de física y demás, ¿sí? Todo eso que ustedes dominan. Y que la verdad sea dicha, uno lo sigue utilizando. Eso sí, de todas las cosas es de lo que más uno utiliza el resto de vida profesional. La deposición que tiene que ver con descomposición de fuerzas o de ángulos. Entonces, la proyección, vamos a generar una proyección, ¿sí?, en la vista frontal de la carga, es decir, esa que vemos allí punteada negra, que va en el mismo sentido de aplicación de la carga P. Muy bien, recordemos que tenemos una horizontal imaginaria que parte desde donde inicia supuestamente la falla y tenemos una inclinada imaginaria en el mismo sentido de cómo se presenta la falla en esa muestra de suelo. Bien, ese ángulo que se presenta allí es el ángulo ρ, no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer una descomposición
de esta fuerza respecto de ese plano inclinado. Entonces, ¿qué hacemos para eso? La típica que es respecto de el manejo de perpendicularidades cuando tenemos ángulos, es decir, cómo podemos relacionar donde tenemos un ángulo en otra parte haciendo simplemente perpendicularidades. ¿Qué es eso de perpendicularidad? Ah, bueno, por ejemplo, esta línea que proyectamos aquí del sentido de la carga P es perpendicular a este plano horizontal. ¿Sí? Sí, ahí lo vemos. Es perpendicular. Muy bien. Pero resulta y acontece que esa línea horizontal hace parte de lo que genera que se presente un ángulo. ¿Sí? Obligatoriamente, si no tuviésemos esta horizontal, no tendríamos con qué referenciar ese ángulo. Muy bien. Entonces ya tenemos esta perpendicular a esta que hace parte de la configuración del ángulo. Ahora bien, ¿qué más necesitamos para el ángulo? Entonces, bueno, necesitamos la parte inclinada, aquí la tenemos, y ahí dentro de en ese vértice se me genera precisamente ese ángulo que estamos denominando ρ. Muy bien, como ya tenía una perpendicular a esta, pues voy a buscar una perpendicular al otro plano, es decir, a este inclinado. Entonces, trazo una perpendicular imaginaria a ese plano, es decir, a esa línea inclinada. Y es esta que tenemos por aquí. Por perpendicularidades, como esta es perpendicular a esta que hace parte del ángulo, y esta es perpendicular a esta que hace parte, que conforma el ángulo, entonces este mismo ángulo que yo tengo acá es este mismo ángulo que yo tengo acá, por tanto es este mismo ángulo que yo tengo acá, ¿sí? Por perpendicularidades que sale. Muy bien, entonces ahora sí, pues vamos a descomponerla. Entonces, por este eje inclinado, pues tendremos lo que denominaremos, digamos, una carga, ¿sí? Una fuerza normal a este plano inclinado. Y por este lado, la descomposición de la fuerza, ¿sí? Tendremos una que es paralela a este plano inclinado. ¿Alguna duda hasta ahí? Sí, muy sencillo. No, señor. ¿Okay? Muy bien, tenemos la descomposición de fuerza. Vamos a denominar, así como por darle nombrecito a las cosas, que la que es perpendicular al plano inclinado, esa descomposición de fuerza, la denominaremos N, y la paralela a ese plano inclinado la denominaremos Q, ¿sí? Pues la resultante de ella pues tiene que ser la misma fuerza P, ¿sí? Es como si la estuviésemos trasladando por acá. Ahora bien, resulta y acontece que esta que nosotros tenemos aquí, imaginaria horizontal, donde inicia la falla en la muestra de suelo, vamos a denominarlo A sub N, ¿sí? Y la que tiene que ver con el plano inclinado, vamos a denominarla A sub P. ¿Por qué A? Primero, para que entiendan, recordemos que esto estamos viniéndonos de algo que sí es en 3 dimensiones, simplemente que estamos tomando apenas una vista en 2 dimensiones, pero ella originalmente es en esto. Quiere decir de que si nosotros nos imaginamos este plano horizontal, este eje horizontal, realmente no es una línea, sino está haciendo referencia a toda un área. Y lo mismo, este plano inclinado está haciendo referencia a un corte que me genera un área completa, ¿sí? Entonces, de ahí es de donde vienen precisamente esos componentes. Vayan haciendo el grafiquito bien y ya continuamos.
¿Listo? No, profe, un momento. Ok. En un momentico ya les comparto ahí específicamente esa y también vamos adelantando tomar la lista. Díaz Benavides, María Isabel. Presente, ingeniero. Garrido Chiquillo, José Miguel. Presente, ingeniero. Gutiérrez Martínez, Rafael Antonio Ricardo. Presente, ingeniero. Morales Curcho, Joyner Schneider. Presente, profe. Rodríguez Trejo, Carlos Alexis. Presente, profe. Muy bien. Listo. Pues conceptos básicos. ¿Sí? La fuerza es igual a la integral del esfuerzo multiplicado por el delta de área. ¿Sí? Por tanto, la fuerza es igual al esfuerzo por área. De ahí que precisamente los esfuerzos son exactamente iguales a fuerzas sobre áreas, ¿sí? A una fuerza aplicada sobre un área. Para el caso, cuando son esfuerzos normales, pues estaremos hablando precisamente de fuerzas aplicadas perpendicularmente al área. Y cuando hablemos de fuerzas cortantes, ¿sí? Y ojo, todo lo que vamos a trabajar de esfuerzos cortantes lo vamos a denominar con la letra griega tau, ¿sí? Tau. Esa como una T cursiva allí, esa es la representación típica de lo que tiene que ver con esfuerzos cortantes. Muy bien, vamos a generar una descomposición según esto que tenemos aquí. Entonces, para el caso, ¿sí? Para poder, digamos, definir esta descomposición de fuerza y esta descomposición de esa fuerza en función de lo que sí conocemos, y ojo, siempre tenemos que conocer cuál es la carga que vamos a aplicar. Entonces nosotros también de la muestra de suelo, pues nosotros conocemos, digamos, las dimensiones originales de esa muestra. Entonces, en función de esos valores, nosotros podemos determinar ciertas cosas. Para el caso, si nosotros analizamos, digamos, el coseno de este ángulo, en este caso, ojo que la fuerza, el ángulo de 90 grados, es decir, el ángulo recto, se me presenta es por acá, ¿sí? Por tanto, esto va a ser, en este caso, el cateto adyacente. Y esto será el cateto opuesto, ¿sí? Opuesto al ángulo, adyacente al ángulo. Y esta parte, pues si fuese un triángulo rectángulo, vendría siendo la hipotenusa, ¿sí? ¿Correcto? Entonces, algo que me logre relacionar, y obviamente nosotros hacemos como este traslado de esta fuerza que es la resultante, nosotros la obtenemos por aquí, ¿sí? Nosotros podemos relacionar respecto de ese ángulo que va a salir y esa carga,
la descomposición de estas fuerzas. Entonces, para el caso, en lo que tiene que ver con esta fuerza N, podemos utilizar la función trigonométrica del coseno, ¿sí? Donde el coseno es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. ¿Sí o no? Bueno, eso mismo trasladamos aquí. Coseno del ángulo, el ángulo que nosotros manejamos en esto es el ángulo ρ, el ángulo de falla, será esa fuerza que N, que equivale a la que tiene que ver aquí con el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. ¿Y cuál es la hipotenusa acá? Pues definitivamente la fuerza P, ¿sí? Porque esta es la descomposición de esa fuerza. Bien, entonces simplemente de ahí podemos despejar esa fuerza N. Y ya nos queda en función de la fuerza P original conocida y el coseno, en este caso, del ángulo que se nos puede presentar allí. Necesitamos también obtener datos respecto de la otra descomposición de fuerzas. Entonces, la fuerza Q. La fuerza Q, una vez más, es la que tiene que ver con el cateto opuesto al ángulo, ¿sí? Aquí es donde se nos forma el ángulo de 90 grados. Muy bien. Entonces, alguna relación o función trigonométrica que me pueda relacionar lo que tiene que ver con esta resultante, que es la fuerza P, y ese ángulo, pues para el caso, la del seno. Y el seno del ángulo ρ será igual a Q, que es esta fuerza, el cateto opuesto, sobre la hipotenusa, ¿sí? Y simplemente despejamos la fuerza Q. Nos queda en función de P y el seno del ángulo. Entonces, ahora bien, entendiendo esto, pues vamos a empezar a llegar a lo que son los esfuerzos, entendiendo que esta parte de este plano inclinado es un área P, y ya vimos por qué, simplemente aquí lo estamos viendo en 2 dimensiones, pero realmente esta muestra es una muestra tridimensional, ¿sí? Esta fuerza Q está paralela a esa área. Por tanto, esta fuerza Q tendrá que ver con lo que nosotros denominaríamos un esfuerzo cortante. Mientras que esta fuerza N, ¿sí?, es perpendicular precisamente a ese plano inclinado, es decir, a esa área P. Por tanto, allí lo que se nos presenta, sí se nos presenta un esfuerzo, pero es un esfuerzo normal. Y es exactamente lo que nosotros tenemos aquí. Un esfuerzo normal N, sí, lo llamamos su N como para, digamos, relacionarlo con lo que tenemos, será esa fuerza N sobre el área de la sub P, ¿sí? Esta que tenemos nosotros aquí inclinada. Y en el caso del esfuerzo cortante, ¿sí?, lo estaremos relacionando con la fuerza que es paralela en su aplicación precisamente a esa área. Entonces será Q sobre A sub T. Esta es como si la tuviésemos aquí. Y esta precisamente es el A sub P. Pero también nosotros podemos relacionar lo que vienen siendo esta, ¿sí?, área que nosotros determinamos con ese eje horizontal imaginario y esta área que se va formando en la parte inclinada de la falla de la muestra de suelo. Muy bien, ¿cómo lo podemos relacionar? Bueno, pues si nosotros observamos por aquí tenemos otro triangulito, ¿sí?, que también está directamente relacionado con este ángulo ρ. Entonces, para el caso, nosotros podemos
utilizar alguna que me relacione esta parte con esta parte. ¿Qué podemos hacer? Ah, bueno, aquí se nos vuelve a presentar un triángulo rectángulo, ¿sí? Donde el ángulo de 90 grados, y ojo, de nuevo, esto es 3 dimensiones, pero estamos asumiéndolo desde el punto de vista frontal, ¿no? El ángulo de 90 grados se me forma aquí, entre esta horizontal y lo que yo vendría viendo como una línea recta, que realmente es el borde de ese cilindro que tenemos como muestra en la vista frontal, ¿sí? Entonces, realmente aquí se me formaría un ángulo de 90 grados en esta vista. Por tanto, si tengo el ángulo acá y tengo el ángulo recto aquí, quiere decir de que esto que tengo por acá vendría siendo el cateto opuesto. Esto que tengo por acá vendría siendo el cateto adyacente y esto que tengo por acá vendría siendo la hipotenusa. Por tanto, yo sé y necesito relacionar este A sub P y este A sub N. Entonces ya sé que A sub P tiene que ver es con la hipotenusa en este triángulo que nos estamos imaginando allí, en ese triángulo rectángulo. Y este A sub N tendrá que ver es con el cateto adyacente a ese ángulo. Entonces, una relación trigonométrica que nos lo pueda vincular, pues la del coseno. Entonces, la del coseno, el coseno del ángulo será igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Esto es precisamente de este triángulo rectángulo que se me forma acá. Y podemos, pues, para el caso, despejar cualquiera de ellas, ya sea A sub N o A sub P, ¿sí? Sin ningún problema. ¿Entendido hasta ahí? Apenas hemos hecho la Sí, descomposición, profe. de las fuerzas de algo que es tridimensional. Tenemos una fuerza aplicada allí, ¿sí? Una fuerza P, que para nosotros va a ser conocida. Sabemos que se nos va a presentar una falla después de tener aplicada esa fuerza durante algún tiempo. Y empezamos a sacar unas vistas para poder matemáticamente, digamos que nos quede más fácil de desarrollar el modelo. Entonces simplemente tenemos eso, lo ponemos más grande, hacemos perpendicularidades, descomponemos esa fuerza P, obtenemos una componente perpendicular al plano inclinado y la componente paralela al plano inclinado, ¿sí? En eso se nos forma un ángulo recto donde pues esa hipotenusa vendría siendo precisamente la fuerza P. Y simplemente desarrollamos el concepto básico de esfuerzos, ¿sí? Esfuerzo es igual a fuerza sobre área. En algún caso, cuando son esfuerzos normales, es la fuerza perpendicular al plano. Y en el otro es la fuerza paralela al plano, que es lo que tiene que ver con los esfuerzos cortantes. Ahí lo tenemos, ¿sí? Cada una de esas fuerzas en función del ángulo de falla y la fuerza cortante, pues lo podemos sacar por funciones trigonométricas. Lo que tiene que ver con esta fuerza N va a estar en función del coseno y lo que tiene que ver con la fuerza Q va a estar en función del seno. Y lo otro que queremos relacionar es lo que tiene que ver con las áreas. Y recordemos que son áreas porque estas apenas son en una vista frontal donde solamente vemos dos dimensiones, pero no nos podemos olvidar que realmente la muestra es tridimensional. Entonces, a la parte que tiene que ver con el eje imaginario horizontal, lo denominamos A sub N, y el que tiene que ver con la fuerza, con el plano inclinado de la falla, A sub P. De ahí es donde nos sale el ángulo.
Si eso es así, ahora bien, aquí también podemos relacionar algo respecto a esas áreas, respecto de ese ángulo rojo. Aquí se nos forma este triángulo rectángulo. La parte recta está aquí, el ángulo está aquí, por tanto este vendría siendo el cateto opuesto, esta parte vendría siendo el cateto adyacente y esta parte vendría siendo la hipotenusa. Entonces, para poderlo relacionar con este ángulo, perfectamente puedo hacer uso del coseno. El coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo es igual al cateto adyacente, que viene siendo este, sobre la hipotenusa, que es esta. Y es lo que logramos observar por aquí. De ahí, según sea el caso que lo vayamos a necesitar, nosotros ya podemos despejar el A sub n o el A sub p y nos quedan en función del coseno del ángulo. Ya se va a acabar esta sesión, ya les envío el nuevo link para poder continuar ahí con el proceso sin problema.